Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV. Es el Arce Janet Flores. Acompáñenme porque le vamos a estar informando de lo que ha sucedido en el país. Y así damos inicio a las informaciones. La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, durante los primeros 14 días del año, ya registra más de 250 denuncias por diferentes tipos de violencia contra la niñez, donde sus principales agresores son sus padres o personas muy cercanas a su núcleo familiar. En tanto, los psiquiatras son del criterio que los menores no pueden ser educados de una manera violenta. Ante las recientes visualizaciones de violencia y agresión física contra niños y niñas, la CENAF alerta sobre el blanco perfecto en el que se están convirtiendo para estos delitos, que de forma generalizada durante este 2025 están recibiendo diariamente alrededor de 15 denuncias. Ahorita en enero hemos tenido un aumento en la que es las denuncias por maltrato físico y por violaciones sexuales. Tenemos equipos técnicos multidisciplinarios consolidados. Se le da especial seguimiento, se hacen abordajes psicológicos, abordajes sociales y también los seguimientos legales en los juzgados, seguimientos en la Fiscalía de Protección a la Niñez. Asimismo, representantes de la red COIPRODEN han expresado su preocupación ante el incremento de las denuncias, lamentando que ni en su propio hogar se encuentran seguros. El espacio para la red COIPRODEN es alarmante y a la vez preocupante la situación actual en cuanto a las diversas vulneraciones que están viviendo los niños y las niñas en el país. Últimos 3 años, hablamos del 2022, se ha incrementado, pero a la vez también, pese a todos los esfuerzos que han hecho el Estado de Honduras en temas de reducción de la violencia contra la niñez. Por otra parte, el psicólogo Augusto Aguilar manifiesta que este fenómeno siempre se ha dado. Sin embargo, ahora los casos se dan a conocer, lamentando que los padres optan por la violencia como método de crianza. Bueno, tiene que aplicarse lo que ya está establecido en nuestra legislación, por una parte. Pero la otra cosa que es importante es hacer toda una labor de prevención, tanto en los hogares, en las escuelas, en los diferentes medios organizados. Durante el 2024 se registró la muerte violenta de más de 600 niños y adolescentes a nivel nacional. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y vamos a dar paso a otras noticias, porque también el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos, ha indicado ya que la causa tiene que ver con las investigaciones debido a que están dentro de la UFERCO y también previamente han sido ya notificadas. Y esto se refiere a una petición sobre una nueva causa que involucra a diputados y exdiputados. Él mismo ha dicho que cada resolución, cuando se remite, tiene que notificar al fiscal, y precisamente eso hemos andado haciendo. Dentro de la Corte Suprema de Justicia, dijo también al señalar que no podría detallar el número de personas involucradas en dicha causa. En todas las mismas son varias las personas que están bajo investigación. Afirmó al recordar que todos los delitos que investiga esa unidad están relacionados con actos de corrupción y también otros conexos con ese flagelo, por lo cual ya estaríamos entonces hablando de esa nueva causa que estaría involucrando a diputados y exdiputados, pero además también a un miembro del Poder Judicial, después de que se dio esta resolución en el caso ya de los 3 exgenerales, y entre ellos Romeo Vázquez Velázquez, al ser acusados por el asesinato del joven Isi Obed Murillo. Y sobre el tema, también los profesionales del derecho aseguran que las declaraciones del fiscal general son una intromisión al Poder Judicial que genera una presión para el juez que conoce esta causa en contra de los 3 exgenerales en condición de retiro que están siendo ya juzgados por el caso de Isi Obed Murillo.
La visita que el fiscal general le hizo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y sus declaraciones han sido catalogadas por los abogados como una intromisión al Poder Judicial, ya que el tono que utilizó el representante del Ministerio Público no fue el adecuado. Bueno, yo creo que el tono que utilizó el fiscal general pues no es el adecuado. Yo creo que el fiscal no puede intrometerse o querer enfrentar o amenazar, en este caso al Poder Judicial, como ni siquiera el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o los magistrados o magistradas pueden amenazar o presionar a los jueces que se encuentran en primeras o segundas instancias, ya que eso violenta el principio de separación de poderes. Creo que la acción del fiscal fue una acción más política que jurídica. Quisiera pensar que pues realmente la emotividad lo llevó a tener un desliz en la forma en cómo se comunicó. El expresidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, asegura que no es con amenazas como la que hizo el fiscal general que se resolverán los casos. Yo lo que creo que no es con amenazas, ¿verdad?, o intimidaciones que se van a agilizar los casos, sino siguiendo los debidos procesos, los canales más bien de diálogos y consensos para que el sistema de justicia en todas sus etapas preparatorias de investigación, las audiencias y el juicio oral y público se desarrollen bajo los términos y que no se diga que hay una inconformidad o retrasos injustificados sobre algunos procesos. Creo que tiene mucha energía el fiscal, creo que tiene un compromiso también claro con el país, pero también no se puede ver sesgado de que sea por una situación estrictamente política. Para el diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, no es intromisión lo hecho por el fiscal general, pero sí deja claro que es una presión para el juez que conoce el caso. No intromisión, pero de alguna manera hay una presión cuando la jueza tiene a una de las partes pero no tiene la otra. Si yo soy defensor y hoy le solicito a la presidenta de la Corte que me atienda en igualdad de condiciones, tendrá que atenderme, porque si no, habrá parcialidad por parte de la jueza. Ojalá que no siente esa presión, pero me parece que las formas son importantes. Yo sugeriría, con todo respeto al fiscal general, que no visite, digamos, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para hablar casos específicos, sino cuestiones institucionales. Además, el parlamentario Ramón Barrios asegura que si la defensa de los tres generales en condición de retiro le piden una reunión a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que atenderlos, así como se reunió con el fiscal general. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Bien, y vamos a continuar en otro tema, y hasta el Congreso Nacional se encuentra José Luis Castellanos, porque también han sido convocados los jefes de las bancadas para poder buscar los consensos, esto en el tema del presupuesto 2025, que ha resultado fallido hasta este momento, ya que la oposición se mantiene en la postura sobre los cambios que se deben realizar, y esto pues no ha permitido, por supuesto, alcanzar los 65 votos para también realizar esta sesión. José Luis Castellanos, buenas noches con usted desde el Congreso Nacional. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Así es, en efecto, bueno, el día de ayer se dio a conocer esta convocatoria para los diferentes jefes de bancadas aquí en el Congreso Nacional, donde en su momento no había ningún tipo de horario definido ni un orden. Sin embargo, sí se dio a conocer en primera instancia por parte del Partido Salvador de Honduras, seguidamente de Mario Segura, y también lo que fue Carlos Umaña, Tomás Zambrano en primera instancia, y también el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura. Ya a esta hora, precisamente que nos encontramos desde el Congreso Nacional, todavía no ha salido el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, hablando del abogado Rafael Sarmiento, pero sí hay puntos al parecer que todavía continúan estancados. Por ejemplo, no todas las observaciones por parte del Partido Salvador de Honduras han sido aceptadas, y por parte de la bancada nacionalista pues todavía continúan haciendo esa plegaria precisamente que puedan retornar a sesión. Escuchamos en este momento al jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras y también al jefe de la bancada del Partido Nacional. Noticia que de las peticiones solicitadas por el Partido Salvador de Honduras, de 10 que habíamos establecido, contestaron positivamente 7 de las sugerencias que nosotros prácticamente metimos para aprobar el presupuesto nacional. Me comunicó que ya había platicado con el abogado Zambrano,
y que faltaba prácticamente hablar con el señor Segura. Hemos sostenido como jefe de bancada reunión con el diputado Luis Redondo, convocatoria que hizo pública el día de ayer. En nombre de nuestros compañeros diputados le hemos exigido que reanude las sesiones lo más pronto posible. No puede seguir paralizado el Congreso Nacional. Existen temas de interés del pueblo hondureño en la agenda por discutir y porque se lleven a cabo su aprobación. El tema de presupuesto, le reiteramos las propuestas que hemos hecho como bancada. Bien, reiterando nuevamente, pues estas fueron las posiciones que dieron a conocer una vez que salieron de esta reunión con el presidente del Congreso Nacional por parte de la bancada del Partido Salvador de Honduras y también por parte de la bancada nacionalista. Al parecer, la bancada nacionalista continúa en su misma postura y pues el Partido Salvador de Honduras algo satisfecho con las observaciones que fueron aceptadas este día por parte del presidente. Sin embargo, en donde todavía se continúa, se podría decir la expectativa, que es precisamente en el Partido Liberal, dio a conocer su jefe de bancada que pues continúa ese atasco en el cual no han podido llegar a alcanzar, mejor dicho, ningún tipo de consensos para que se puedan retornar las sesiones en el Congreso Nacional y con ello poder aprobar el presupuesto. Escuchamos lo que mencionaba en horas más tempranas el ingeniero Mario Segura. Primeramente, y voy a ser franco, habíamos tenido prácticamente un acercamiento quizás en un 75% de parte del Ejecutivo. Después se nos dijo que el Ejecutivo no aceptaba ninguna sugerencia, a eso fue antes del 24, y luego el Ejecutivo lanza la comunicación donde van a trabajar con el presupuesto anterior. De igual manera nosotros haremos las consultas al partido, a la bancada, igualmente al central ejecutivo, y de existir un acuerdo entre lo que nosotros como partido pretendemos que ya es público y viendo lo que el Ejecutivo también puede darle respuesta a nuestras exigencias, podríamos considerar el tema del presupuesto. Quien tiene la última palabra es la Junta Directiva. Particularmente considero de que no va a haber sesión esta semana, que estaríamos quizás sesionando el próximo martes, puesto de que esto significa consensos, discusiones, pláticas. Tal y como se lo mencionaba, licenciada y televidentes, pues hasta esa hora eso fue precisamente la expectativa, o mejor dicho, el resumen de lo que se dialogó en su momento por parte del Partido Liberal y el presidente de este poder del Estado. Se continúan los cabildeos, todavía continúa esta situación que no se ha logrado precisamente alcanzar, y a esta hora pues continúa el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación. No sé si tiene alguna consulta desde estudio, licenciada. Así es, por supuesto, José Luis, usted lo acaba de mencionar, se sigue a la espera de lo que diga, por supuesto, el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. ¿Qué se sabe hasta ahora? Porque ha sido el ausente dentro de este tema. Han estado ustedes pues ya teniendo la reacción de todos los demás jefes de la bancada. Sin embargo, esta ha sido la pieza que en este momento estaría faltando en el rompecabezas, en un tema que todavía sabemos es incierto. Así es, en efecto, pues bueno, como lo mencionaba anteriormente, precisamente la opinión que se estaba a la expectativa era por parte de la bancada del Partido Liberal, ya que siempre se ha mantenido esa postura por parte del oficialismo, que es precisamente ellos quienes no han determinado para poder contar con esos votos, retornar a las sesiones aquí en el Congreso Nacional, y en efecto continuamos a la espera que pues pueda salir el abogado Rafael Sarmiento, quien es el jefe de bancada de Libertad y Refundación, porque también estaba programada lo que es la reunión de junta directiva, y hasta esta hora pues no se ha tenido ningún tipo de respuesta aquí en lo que es el Congreso Nacional, licenciado. Continuamos con más Impacto BTV Estelar y la reciente liberación de Alexander Chande Ardón bajo el mecanismo de colaboración eficaz fueron pieza clave para la captura de las figuras hondureñas en actos de corrupción y el narcotráfico, acusados en Estados Unidos, un hecho que sectores aseguran debe ser implantada en el país. Sin embargo, puede ser también un arma de doble filo. ¿El por qué? Gabriela Plata nos amplía la información.
dictados por Alexander Chanderdón, exalcalde de Danlí El Paraíso, fueron pieza clave en 2 de los casos que marcaron un hito en la historia política del país. Tal fue la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, acusados por los delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, bajo el mecanismo de colaboración eficaz, un hecho que la familia de Hernández califica es injusta y carente de pruebas sólidas. Vergonzoso cómo los delincuentes encontraron la llave mágica, usando el mismo sistema judicial para salir libres, mintiendo y logrando así vengarse del único presidente que los ha combatido. Es importante recordar que todos los testigos en el caso contra Juan Orlando admitieron no tener pruebas en su contra que confirmaran las declaraciones que ellos estaban dando. Se pusieron de acuerdo y de esta manera lograron prácticamente engañar al sistema de justicia norteamericano y hoy están libres, gozando de sus fortunas. Por su parte, expertos en materia jurídica argumentan que la sentencia firme en casos de alto impacto mediante el mecanismo de colaboración eficaz son fructíferos en la impartición de justicia. Sin embargo, debe existir voluntad en todas las partes. Lo que es la ley eficaz sí es productiva, digamos, en estos países porque se está dando todo, porque con la información que se da se logra una condena contra las personas que se requiere, porque ellos son puestos como algo que son los menores ante las otras personas. Entonces es lo que debe hacer Honduras, aprobar lo que es la ley eficaz para poder llegar y tener declaraciones o testigos que puedan declarar contra personas sin ningún miedo en virtud de que no van a proceder contra ellos. Pese a los resultados obtenidos en otras naciones, diputados de la oposición aseguran el país no está dotado de mecanismos independientes en los órganos de justicia para aprobar esta ley, ya que podría ser un arma de doble filo para aquellos que atraviesan un proceso legal. Puedes habilitar una herramienta si no tenés todas las garantías de verdad que hay una justicia totalmente independiente, totalmente transparente, totalmente objetiva y que persigue el delito y no se presta para intereses políticos partidarios. Entonces, mientras no tengamos todas esas garantías, creo que aprobar herramientas que se utilicen más bien para aumentar la instrumentalización de la justicia es un arma demasiado peligrosa. Son muchas las opiniones en relación a la aprobación de la ley de colaboración eficaz. Sin embargo, entes aseguran es necesario que el país adopte nuevos mecanismos en la impartición de justicia. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y a propósito, cada vez más comienzan también a personarse ante la Corte Suprema de Justicia a los profesionales del derecho en defensa de funcionarios y exfuncionarios investigados por el Ministerio Público. Obviamente todo tiende a pensar de que quizá en los próximos días el Ministerio Público estará ejercitando alguna acción penal contra varias personas, ¿verdad?, por el tema de los manejos de fondos públicos en relación con el supuesto drenaje de estos fondos que fueron a parar a campañas políticas. Entonces, he sido contactado por una persona y pues vamos a hacer andamos en esa revisión para saber cuál es el estatus de estas diligencias. Sé que se ha nombrado un perito para hacer el vaciado de la información y de esta manera pues podernos conocer cuáles han sido los resultados, si está en proceso esta pericia y pues saber hacia dónde va el caso, que es muy posible que el Ministerio Público judicialice en su momento. Sí. Todavía no está judicializado. Además, la Corte Suprema de Justicia ha informado que se programó para el lunes 27 de enero la audiencia preliminar para los 3 exgenerales de las Fuerzas Armadas, la cual se realizará a partir de las 11:30 de la mañana. En efecto, para el día 27 de enero a las 11:30 de la mañana ha sido calendarizada ya esta audiencia preliminar para los 3 ex jerarcas militares que han sido imputados por parte del Ministerio Público por el delito de homicidio en uno de los casos en perjuicio de Isi Obed Murillo.
Y a propósito, después de darse a conocer la fecha de esa audiencia preliminar contra los 3 exgenerales en condición de retiro, los analistas son del criterio que esta es una victoria por parte del gobierno para festejar su tercer mandato en el país. Se va a sonar como una medallita de oro o como un triunfo que se va a acreditar lo que es el partido de gobierno, recordándonos que Romeo Vázquez Velázquez fue uno de los artífices importantes para el golpe de Estado, pero realmente no tendría que ver uno con lo otro, porque recordemos que el requerimiento fiscal que se le emitió a Romeo Vázquez Velázquez, obviamente de un caso donde el expediente realmente tiene muchas dudas. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la retirada de Cuba de su lista de estados patrocinadores de terrorismo este martes, donde la primera administración de Donald Trump había ya incluido al país caribeño durante su mandato. La medida, según ha declarado un alto cargo del gobierno de Joe Biden, que ha hablado bajo la condición del anonimato, se adopta como respaldo al diálogo entre el gobierno de la isla con el Vaticano para la liberación de presos políticos. Pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la próxima semana podría también cancelar este paso. Esta decisión, por supuesto, ha desatado algunas opiniones y justamente ha sido la del señor Miguel Díaz-Canel, quien es el presidente de este país, Cuba, donde ha dicho a través de su cuenta de X: agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que nunca debió estar y que junto a otras 2 medidas adoptadas ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas. Además, también en respuesta sobre esta misma reacción que ha sucedido por parte del señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho el señor Manuel Zelaya Rosales, el asesor presidencial: el pueblo de Cuba nunca debió estar en esa lista de países terroristas. Ha sido una infamia del gobierno de Estados Unidos. Reconozco el gesto y la voluntad del presidente Joe Biden. Y cambiamos completamente de información. La empresa nacional de energía eléctrica pierde a diario 40 millones de lempiras por el hurto de energía, problema que, si no es abordado de manera integral, será muy difícil de poder combatir, así lo aseguran ya los expertos. El hurto de energía es un grave problema que está desangrando a la empresa nacional de energía eléctrica, ya que a diario la estatal pierde 40 millones de lempiras. Y este robo se está dando porque los abonados no tienen un contador instalado o porque estos mismos los han manipulado. Porque hay una gran cantidad de usuarios a nivel nacional que no tienen medidor o que el medidor está manipulado o truqueado, como nosotros mencionamos, y eso lo que implica es que se está consumiendo energía pero ni siquiera se está midiendo, por lo tanto no se puede facturar, mucho menos cobrar. Eso diariamente al ENEL está costando 40 millones de lempiras, es literalmente un sangrado. El secretario de Energía asegura que tienen bien identificados los sectores donde se está dando en mayor porcentaje el hurto de energía, por lo que ya tienen la estrategia para abordar este problema. Mire, nosotros ya tenemos bien caracterizado ese tema. Hemos dividido con el programa de pérdidas el país en 11 regiones. De esas 11 regiones hay 8 donde han bajado considerablemente las pérdidas y son los sectores en el Valle de Sula, ¿no? Villanueva, Choloma, Progreso, unas partes de Cortés, evidentemente, donde tenemos más problemas. Entonces estamos implementando una estrategia focalizada para esos sectores. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANE aseguran que la única manera efectiva de resolver el hurto de energía es atacar el problema de una forma integral, con el acompañamiento de los militares y la Policía Nacional. Y nosotros le apostamos a que haya una integración tanto de la unidad técnica, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y la ANE misma, y también si se pueden aquí unir lo que
ya le mencioné, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la misma policía, en acompañar las cuadrillas del ENE y poner en cintura a aquellas personas que están hurtando y que así también se les acuse, se les levante un acta notarial para la respectiva denuncia. Entonces nosotros tendríamos resultados acá favorables, como se ha hecho en tiempos anteriores. El secretario de Energía asegura que en los sectores del Valle de Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso y otros sectores de Cortés es donde han identificado que existe la mayor cantidad de hurto de energía. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y sobre el mismo tema, en los últimos 3 años, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha destinado 35.000 millones de lempiras para subsidiar el consumo de energía a 900.000 familias hondureñas y se espera que al cierre de esta gestión la inversión llegue a los 50.000 millones, aseguró el secretario de Energía, Eric Tejada. Y tiene un impacto en inflación cercano del 2% en algunos momentos. La gente se ahorra, las 900.000 familias beneficiadas con el subsidio se ahorran casi 1.100 lempiras al mes y ese dinero, según los datos del INE, lo utilizan ese ahorro para enviar sus hijos a las escuelas, a los colegios y a las universidades. Entonces hay un impacto profundo del subsidio de energía en la vida de los hogares más vulnerables del país. Inversión en la gente y la encuesta del INE lo refleja con claridad, ¿no? El 87% de lo que se ahorra a la gente gracias a la energía gratis, a no pagar energía, lo destina para enviar sus hijos a la escuela, a los colegios y a las universidades. Nosotros consideramos que toda la política de subsidios es una inversión en la gente y que afecta positivamente, directamente en los bolsillos, en la vida cotidiana del hondureño. Gracias por continuar con nosotros y crece la expectativa en torno a la transparencia de las elecciones primarias en Honduras. Por un lado, las Fuerzas Armadas le garantizan al pueblo elecciones democráticas, mientras que otros sectores manifiestan que aún hay muchas áreas por fortalecer. Las Fuerzas Armadas será garante de elecciones transparentes y democráticas. Así lo dijo el jefe de la institución a 2 meses para que se realicen las mismas y añadió que no tienen ninguna vinculación proselitista con ningún precandidato político. Y confirmamos, garantizamos que seguiremos con esos procesos como lo hemos hecho siempre, de manera limpia, de manera transparente, para lograr esa confianza de toda la sociedad hondureña. Nosotros nos hemos venido preparando institucionalmente, todos los miembros de la institución, ese adiestramiento, y seguimos. Estamos en espera, ya hemos hecho los primeros acercamientos con el CNE, los primeros apoyos también que ellos nos han pedido. Nosotros vamos a estar a disposición del CNE un mes antes de este ejercicio democrático. Nos desvinculamos del proselitismo, ¿sí? Nosotros no somos proselitistas, no podemos hablar bien o mal de un partido político o de alguien que lleve una acción proselitista. Sin embargo, otros sectores señalan que no hay manera de asegurar al 100% que no habrá fraude electoral, debido a una serie de decisiones políticas que no se alcanzaron previo a las elecciones de este año. Definitivamente que no. Todavía nosotros en el país no hemos tomado las decisiones necesarias para poder garantizar un proceso que no se preste al fraude. Todavía tenemos nosotros muchas situaciones que van desde la mesa electoral hasta la transparencia del manejo de los votos en el Consejo Nacional Electoral, sus sistemas y los procesos de auditoría que se deben de realizar. Entonces, bajo ninguna circunstancia no considero yo que exista alguien en Honduras que pueda garantizar el proceso electoral. Entre tanto, Estados Unidos, el Centro Carter, el COEP, el Colegio de Abogados de Honduras y otros organismos internacionales han solicitado ser observadores de la medición del músculo político de los 3 partidos mayoritarios este próximo 9 de marzo. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. En tanto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, ha dado a conocer que el Centro de Investigación de Procesos Electorales, o Centro Carter, está interesado en participar en la veeduría de las elecciones internas el próximo 9 de marzo, lo que calificó como un primer paso de verificación. Mientras sectores que participan también en estos procesos demandaron claridad en la gestión de sus papeletas
al encontrar irregularidades. El Centro Carter visitó las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para verificar los avances de las elecciones internas este próximo mes de marzo y que las mismas se desarrollen antes, durante y después de la mejor manera para garantizar la democracia en Honduras. Estamos recibiendo visita del Centro Carter. Ellos vienen al país en una visita que tiene propósitos diversos. Entre ellos nos solicitaron una reunión con los consejeros del Consejo Nacional Electoral, con los 3. Y el propósito para ellos es conocer las perspectivas de las elecciones para poder avanzar pues con esto. Vamos a ver qué surge en la mesa. Esperamos que pueda haber, por ejemplo, temas de observación y de algún nivel de acompañamiento, pero siempre dentro del contexto, por supuesto, del orden, ya que el Consejo Nacional Electoral no deja de ser el ente supervisor y organizador, y en eso conservamos, por supuesto, todas nuestras atribuciones. Pues por ahora estamos organizando la observación de las primarias. En el caso de Organización de Estados Americanos y Unión Europea, ellos manifiestan que a veces no tienen una observación tan amplia, sino hasta las generales. Y pues suele ser así, las primarias no siempre son tan observadas, pero esperamos el acompañamiento tanto de entidades nacionales como internacionales. Mientras los participantes políticos en el proceso electoral demandan claridad y transparencia en el manejo de la información, ya que algunas de las papeletas han sido manipuladas, así lo denuncia la precandidata nacionalista Martina Argueta. No es posible que yo esté hace 2 semanas o 3 llamando a los coordinadores en el Departamento de La Paz, al precandidato a diputado Hernán Guevara, aquí a la oficina central, y nadie me contesta, nadie me dé respuesta. Solo me mandan unos audios y me mandan pues mensajes que ellos están resolviendo aquí. Por eso yo me apersono acá. Cuando yo vengo acá, me dicen ellos que aquí no ha venido nadie y que ellos no tienen la culpa, que ellos meten la documentación que traen, ¿verdad?, de la oficina central. Entonces aquí tenemos que investigar quién es el que tiene pues la culpa de responsabilidad de esto. En esta reunión, la Embajada Americana ha solicitado incorporar una delegación de observadores que permita dar fe del proceso y verificar el desarrollo electoral para este próximo 9 de marzo. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Bien, y antes nos informaba ya el periodista José Luis Castellanos acerca de esta socialización que se lleva a cabo dentro del Congreso Nacional para poder llegar ya a los acuerdos y aprobar el presupuesto general 2025. Sin embargo, parece que no hay todavía humo blanco y esto ha causado una parálisis legislativa. Las reacciones no se hacen esperar y hasta la zona norte del país ya se encuentra Cintia López con un analista. Cintia, toda la información con usted. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto BTV Estelar, así como bien lo menciona, y es que bueno, parece que la parálisis legislativa no es un problema del año pasado, porque llegamos a 2025 y continuamos con este problema. Abogado Gerardo Carrillo, ¿cómo analiza usted la situación que prácticamente los 4 años de gobierno que ha presidido el ingeniero Luis Redondo, hemos visto esta falta de consensos en el Congreso Nacional? Es lamentable lo que está pasando en nuestro país a esta temporada, donde hay tanta necesidad en nuestra sociedad, donde está demandando seguridad, está demandando medicinas y tantas necesidades que hay, y que el Congreso siga detenido de esa manera. Y vea usted, siguen devengando sus salarios. Entonces es grave el problema que está pasando. Y por lo visto el presidente Luis Redondo no ha podido lograr los consensos que esperaba. Me imagino que los consensos no son tan negociables para que no haya apertura, porque dentro de eso debería haber un margen de negatividad. Yo veo que con las 3 bancadas no se ha logrado ningún consenso, y eso es grave para nuestro país. Le pedimos a los diputados que pongan la mano en su conciencia y que se dejen de sus intereses personales y legislen a favor de nuestro país, a favor de los hondureños, que fue para lo que los elegimos. A estas alturas del partido, que no existan consensos, ¿qué revela a nivel político? Simplemente ya se sabe el camino que va a tomar este país, pues el libre pues va a tomar las determinaciones hacia donde han estado llevando nuestro país, ¿verdad? En el futuro de repente van a buscar cambiar el Congreso Nacional de alguna manera, pues el camino está bien claro, que nos llevan hacia Venezuela, hacia una forma de gobierno
que es lesiva para nuestro país, ¿verdad? Es difícil esa situación, pero eso es lo que se ve. Debe de reconsiderarse se ve que hay intransigencia en algunos aspectos, porque ahora el cuello de botella es el presupuesto de este año. Sí, lo que pasa es que cada una de las bancadas, yo estaba leyendo un poco de eso, han presentado sus propuestas y parece que el presidente Redondo es radical en que no quieren cambiar de ninguna telita lo que es el presupuesto, pues. Y abrieron una partida ahí de 500 millones para una oficina y que realmente lo vemos innecesario, las bancadas lo han estudiado así, lo ven innecesario y todo eso es lo que ha conllevado a este resquemor de que no logren los consensos necesarios ni se van a lograr, porque lo que se está buscando es una constituyente en este país. Eso es lo que está buscando el partido que está en el gobierno en este momento. Muchísimas gracias al abogado Gerardo Carrillo, analista aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted sus puntos de vista en cuanto a esta temática que mantiene paralizadas las sesiones en el Congreso Nacional. No hay todavía consensos para aprobar el presupuesto general de la República para el año fiscal 2025. Mientras tanto, pues los hondureños demandan a los legisladores que hagan el trabajo para el cual fueron electos. La información desde la zona norte del país. Vuelvo con ustedes al set principal. Y en otros temas, las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social han informado que más de 2.500 millones de lempiras han invertido ya en medicamentos dentro del Seguro Social. Compra de más de 2.500 millones de lempiras, de los cuales al inicio de año hasta ahorita van 867.117 con 23 lempiras. En los cuales se ha distribuido así. La licitación pública nacional en el 021 tiene un valor de 211.000 lempiras. En UNOPS, 456.000, en Comisca 200.000, lo que hace un total de 867.000 lempiras. Abastecimiento en todos los hospitales, en regiones, en las periféricas, contamos más del 70% de abastecimiento, que iniciando el año podemos decir que es bastante alto. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y un nuevo año escolar se avecina a nivel nacional, con muchos desafíos para comerciantes, maestros y también padres de familia. Las autoridades docentes lamentan iniciar clases con las mismas condiciones de daños en la infraestructura de miles de escuelas en el país. De 2.000 lempiras en adelante requiere un padre de familia para la compra de útiles escolares aquí en San Pedro Sula. Muchas dificultades se avecinan para estudiantes y padres de familia en ese nuevo año escolar, entre ellas el alto valor en los útiles y el mal estado de los salones de clase. Cada año va incrementando los precios, pues hasta ahorita yo estoy trabajando con los precios del año pasado, me faltan otras cosas que surtir, pues no sé todavía cómo lo voy a comprar, si se mantiene en el mismo precio o le han aumentado un poquito. Por su parte, el rubro del calzado asegura que las ventas para el zapato escolar cada vez son más bajas. Cada año se disminuyen las ventas. Ahorita hay pedidos, la gente está trabajando, pero no es como los otros años anteriores. Ha sido en la baja siempre. Cada año se va bajando y los talleres van cerrando. A ese problema se suman los daños a lo interno de cada centro educativo, como infraestructura que continúa destruida desde el año 2020. Docentes aseguran que la falta de apoyo al sector educación ha incrementado la deserción escolar y reducción en el rendimiento académico estudiantil. Si la Secretaría de Educación en su momento habló de 12.000 centros educativos a nivel nacional que necesitaban ser reconstruidos, hasta donde tengo entendido no lograron cubrir con toda la meta el año pasado. Ellos reportaron que se reconstruyeron un poco más de 5.000 centros educativos. Significa que muchos están todavía en condiciones precarias. Los datos más actualizados de la Secretaría de Educación contabilizan que 12.743 escuelas están dañadas hasta agosto del 2024. De estos, el 68% son de nivel básico, el 30% prebásico y el 2% de nivel medio. La información añade que se necesitan más de 40.000 millones de lempiras para la reparación de las mismas.
e informó para ustedes Mariela Manzanares. Y a propósito de estar a poco de iniciar este año escolar, las autoridades educativas también aseguraron que trabajan en la evaluación de las acciones emprendidas durante el 2024 para poder hacer correcciones ante varias fallas dentro del sistema. Estamos como equipo de trabajo con todos los directores y subdirectores de las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, afinando los detalles para la continuidad de nuestro proyecto educativo. Como no tenemos posiciones impuestas desde la dirección, ¿verdad? Desde la Secretaría, nos reunimos con todos los equipos necesarios para definir la estrategia a desarrollar el presente año lectivo. Mejorar definitivamente los índices de reprobación, ¿verdad? Que va a ser muy difícil que lo superemos porque el índice más bajo se dio el año anterior. Precisamente también estamos hablando de cómo seguir manteniendo los índices de deserción, que también fueron los más bajos en la historia de Honduras, y precisamente en general todos los lineamientos que tenemos que desarrollar en el transcurso del presente año lectivo. Además, los mercados en Comayagüela comienzan con las ventas de útiles y uniformes escolares previo ya a este inicio de clases en el país, y los vendedores esperan que sus ingresos aumenten durante esta temporada. Se acerca la temporada escolar y los comerciantes se preparan con los útiles escolares. Tenemos esta libreta que si usted lleva la docena le sale por $2.40 la empira. Ahorita puede aprovechar que ahorita hay, puede venirse acá a la esquina del Mercado Colón, que aquí le tenemos de todo, desde lo que es papeles en adelante. ¿Lo único a cómo está? Ahí dependiendo del que el cliente busque, porque tenemos del forrado, tenemos sin forro, tenemos de 200, de 400 páginas, ahí según el que el cliente busque. Colores tenemos desde 25 la empira, lápiz carbón desde 3 por 10 en adelante. Hay bonitas mochilas para escoger el gusto que el cliente quiera. Hay de 550, de 200, 300, depende del estilo que el cliente busque. Las cuelleras las tenemos de 350, 300, 200. Hay precios súper cómodos para que vengan a comprar. Tenemos pantalones también 280, 220, 300. Lo más cómodo que... La falda para los niños. Hay de 280, de 320, 300, dependiendo de la edad. La falta de un empleo y de efectivo en algunas familias hondureñas agudiza sin duda alguna la situación para poder adquirir este tipo de productos. Con uno no alcanza a uno, imagínense que tenga más. ¿Deberían las autoridades de regular lo que es el tema de los precios de los útiles? Sí, mantener un precio para que uno tenga accesibilidad a poder costear los gastos de nuestros hijos, porque usted sabe que la escuela siempre tiene que dársela a uno a los hijos. Y esto por un lado, ya que hay muchas personas, padres que no cuentan con un empleo. Sí, ahorita hay muchos que, bueno, yo soy desempleada y tengo que costearle absolutamente todo a él. Por su parte, Protección al Consumidor aseguró mantener vigilancia en estos lugares para evitar el abuso en los precios que repercuten principalmente entre quienes menos recursos económicos tienen. De parte del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro se ratificó un convenio que se celebró el año pasado y ahorita se volvió a ratificar con los productores y distribuidores de útiles escolares. No va a haber incremento, va a existir una estabilidad en los precios, se ratifican los precios del año pasado y de esto pues damos fe de lo mismo. Los que infrinjan todas las medidas, los convenios que se celebran en protección al consumidor en la Secretaría de Desarrollo Económico van a ser fuertemente sancionados el año pasado. La situación económica actualmente se encuentra muy difícil en el país. Los padres de familia tendrán que buscar opciones para poder adquirir este tipo de producto para sus hijos. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Cambiamos completamente de tema y la visita del fiscal general a la Corte Suprema de Justicia no le ha caído en gracia a muchos analistas políticos, quienes además están tachando esta acción de arrogante y malintencionada. Berenice Amaya, usted se encuentra con uno de ellos. Buenas noches. Así es, Janet Flores, tal y como usted lo menciona, me acompaña el abogado Saúl Bueso. Abogado, su punto de vista en torno a lo que ha dado a conocer el Ministerio Público, donde ha dicho que va a abrir investigaciones contra gente del Poder Judicial y del Gobierno. Mire, el fiscal general puede abrir expedientes contra cualquier ciudadano o ciudadana que considere que está violando la ley.
Lo que sí llamó la atención es que se persona a la Corte Suprema de Justicia. Se le nota mucha arrogancia, se le nota mucha petulencia al ir casi a amenazar a un poder del Estado, cuando precisamente en el país hay 3 poderes del Estado, no 4, para decir que la Fiscalía es un cuarto poder. Él está yendo a amenazar directamente a un poder del Estado al decir que aquí estoy para exigir, en primer lugar. Para eso están los fiscales, los empleados subalternos de él, para que hagan ese trabajo, porque quien ha presentado los requerimientos en los tribunales son los fiscales, no él. Así que yo creo que esa petulancia, esa arrogancia debe analizarse bien, porque habría que preguntarse de dónde recibe instrucciones el fiscal general. ¿Se ha visto esto como una forma de presión a los jueces? Es que los jueces pueden ser presionados de distintas maneras, a través de la misma prensa, porque la prensa se encarga de establecer cuáles son las anomias que tiene un país. Pero ir a personarse como fiscal general sí es una forma de presión que los jueces seguramente no le van a escuchar, porque quien ha hecho bien su trabajo no tiene por qué temer que le hagan un requerimiento, que eso sí tiene la autoridad del fiscal para hacerlo en cualquier momento. E incluso muchos han dicho que esto es una amenaza por parte del fiscal general. Bueno, quisiéramos pensar que no es una amenaza, porque si es una amenaza significa entonces que el fiscal general tiene más poder que los 3 poderes del Estado. Pero la pregunta, repito, ¿de dónde le viene ese poder al fiscal para atreverse a amenazar a un poder? Porque, repito, él manifestó que tiene en la mira 2 magistrados. Pues está bien, si esos magistrados no están cumpliendo con la ley, actúe. Espero, señor fiscal, que no me vaya a decir que los 2 fiscales son cachurecos, que los 2 magistrados son cachurecos y no responden a los intereses que requiere el gobierno. Y con esa claridad, para que no quede duda que lo que no queremos es que aquí haya justicia selectiva. La justicia es general para todos. Muchas gracias. Ya hemos escuchado las declaraciones por parte del abogado Saúl Bueso, quien nos brinda esta importante información. Vuelvo con usted, Janet Flores. Buenas noches. Bien, así hemos llegado al final de Impacto BTV Estelar. No me puedo ir sin antes decirles a ustedes que deben comenzar su día informándose a través de Impacto BTV Matutino, seguido Diálogo de Impacto y, por supuesto, Hola Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.